invito a leer conmigo Segunda de Samuel, capítulo 7, desde el versículo 1. Si lo tienes, bien, perfecto. Dice así: pacto de Dios con David. No dice pacto de David con Dios, dice pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te dará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Dios bendiga esta palabra hermosa que Él nos ha dado para leer en esta mañana. El Señor es grande y fiel. Dice que cuando David se estableció, porque ya sus enemigos, Él había tenido victoria ya sobre todos sus enemigos, entonces David se estableció y tuvo descanso. Cuando Él tuvo descanso, Él era un hombre que amaba a Dios. ¿Sí o no? Él amaba a Dios. Era un hombre que dice la Biblia que no hubo otro hombre que tuviera el corazón para Dios como lo tuvo David. Él era un hombre de Dios. Desde que había nacido, él tuvo un sello, un diseño puesto por Dios para alabar, para adorar a Dios, para decirle cosas bonitas a Dios. Porque nosotros a Dios generalmente le decimos: necesito esto, necesito aquello, ayúdame en esto, mira lo que me pasa. ¿No es así? Más le pedimos. Pero Él le decía cosas bonitas. Él le decía: te amo, te alabo, te adoro. Porque cuando usted le dice te adoro, le está diciendo te amo, eres bueno, cuán grandes y maravillosas son tus obras. En lo oculto fui formado, pero mi embrión vieron tus ojos. Todas esas cosas escribió David.
Y él decía, eres hermoso, Señor. Él le decía cosas bonitas. Y a Dios le gusta que le digamos cosas bonitas, porque hemos sido creados para alabanza de su gloria, dice la palabra. Entonces nosotros debemos alabar y adorar al único que vive, al único que tiene poder, porque no hay otro. Pero David hacía eso y él sabía que esa era su función. Él amaba a Dios y él había tenido una vida muy complicada. Todos sabemos que David fue pastor. ¿Sabe eso, verdad? ¿Verdad que sí? David fue un pastor. Como pastor le tocó cuidar las ovejas. Resulta que David era el hijo menor y no era un hijo muy considerado. A veces pasa que el hijo más chico en las casas, en la mayoría, en muchas familias, es el más mimado, ¿verdad? El más pechichón, como dicen acá, ¿sí? El que más lo cuidamos, y los hermanos más grandes lo cuidan y lo protegen, lo están teniendo todo el tiempo ahí, guardándolo. Pero otras veces el hijo menor es el hijo no esperado. Ay, es el hijo no esperado. Entonces, cuando es el hijo no esperado, a veces es el hijo rechazado. Es el hijo al que no lo esperaban. No esperaban tener un hijo más y justo me quedé embarazada, dice la mamá, y fue por accidente. Entonces ese hijo, al no ser esperado, a veces no es tratado con todo el respeto que tratamos al hijo más grande, porque nosotros aprendemos a ser padres con nuestros hijos. Entonces el hijo más grande es el que nos enseña a nosotros. Nosotros lo formamos, lo hacemos todo lo mejor que podemos, pero él nos está enseñando a ser padres. En cambio, cuando viene el último, y si es el último de 10, entonces se imaginan que ya el papá y la mamá están cansados. Ya ni siquiera lo atienden. ¿Quién lo atiende? El más grande. Anda a cambiarle los pañales. Ay, mamá, todas las veces me toca a mí. Anda, hacerle la mamadera. Ay, mamá, y si vos sos la madre, ¿no? Claro, porque ya los agarra cansados. Bueno, ese fue un poco el caso de David. David era el hijo menor. Y le habían dado la tarea más, no voy a decir denigrante, pero sí la tarea más, la que nadie quería hacer, que era cuidar las ovejas. Ninguno de los hermanos quería cuidar las ovejas. Había 2, 3 que ya estaban en el ejército, que fueron los que estaban cuando, ¿se acuerdan? Cuando Goliat, que él se fue a ver a sus hermanos y a llevarles comida. Bueno, ellos ya estaban en el ejército, había otros que estaban en los campos, tendrían negocio, no sé, no dice. Pero a él lo mandaron ¿a qué? A cuidar las ovejas. Y él, cuidando las ovejas, tuvo encuentros con Dios y tuvo fuerza de Dios. A veces Dios a nosotros nos lleva a hacer tareas que no nos gustan, pero para que podamos conocerlo y acercarnos más a Él. ¿Cuántas veces estamos en situaciones que no son muy lindas, pero nos toca hacer guerra? ¿Sí? Ahí a él le tocó guerrear. Él ahí aprendió la guerra. No la aprendió con Goliat. Él ya sabía luchar. Él sabía cómo sería la fuerza, que dice que él mató con sus manos leones, osos. Dios mío, y no era un hombre que tenía 2 metros, no. Del único que se dice que sobresalía por su altura en Israel fue de Saúl. De David no se dice eso, aunque sí se dice que era de hermoso parecer, que era rubio y muy bonito. Pero ¿se imaginan? Uno ve entrar un rubiecito bonito de ahí y ¿qué piensa uno? Este debe ser un debilucho. Debilucho decimos en Argentina por decir débil, que no tiene mucha fuerza. Este debe ser así, pensamos. Pero sin embargo, era un hombre que tenía fuerza. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Y al conocer a Dios, su fuerza física se multiplicó. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La gloria sea para el Señor. Porque Dios multiplica nuestra fuerza cuando no la tenemos. Él dice que multiplica nuestra fuerza al que tiene ninguna. Muchas veces pasa que haciendo esas tareas es donde encontramos a Dios. Haciendo esas tareas es donde nosotros
encontramos esa fuerza que necesitamos para la guerra. A nadie le gusta ir a buscar a un hijo que está drogado en la calle, o a alguien le gusta hacer eso. Yo no tengo hijos adictos, pero sí tengo hijos, y algunos de mis hijos, aún siendo pastores, me han hecho doler la cabeza. Entonces, salir a buscar a ese hijo a veces no es fácil. Empezar a llamarlo, que no te atiende, que no sabes dónde está, pero te imaginás dónde puede estar. Eso no es fácil. Vos llamás, no te contesta, te contesta como a las 3 horas. Ay, mamá, me dejé en el auto, me dejé el celular. Mentira, no lo quería atender porque estaba haciendo algo que no debía. Pasa. Es una tarea que no nos gusta, pero ahí es donde aprendemos a luchar. Ahí es donde aprendemos a doblar rodillas y aprendemos a decirle al enemigo, enemigo, con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas, porque la fuerza me la da el Señor. Y esa es la fuerza con la que yo voy a manejar las situaciones. No me gusta la tarea, porque no me gusta, pero ahí aprendo la guerra. Es una tarea que a nadie le gusta. Conocí una mamá en Argentina que es pastora y su hijo estaba en drogas y ella era su único hijo, es su único hijo. Ella entonces lo salía a buscar al chico y en la esquina llegaba y había un grupo de 6, 8 muchachos con las capuchas puestas, las viseras esas así, porque en Argentina, en mi ciudad, en invierno hace frío, entonces, y los muchachos estaban en la esquina, no sé, fumando marihuana, no sé qué estarían haciendo o planeando algún asalto, pero estaban ahí. Entonces ella llegaba y decía, ¿lo vieron a Juan? Juan se llama su hijo. ¿Vieron a Juan? No, le contestaban, no señora, no lo hemos visto, por acá no pasó. Y el que le contestaba era el hijo de ella que estaba ahí. ¿Le gustó a esa mamá hacer eso? No. Lo hizo por un año entero. Y salía y él estaba en el grupo muchas veces y le decían que no estaba y él estaba ahí. Pero ella nunca se rindió y lo siguió buscando y lo siguió buscando. Muchas veces lo traía a su casa sin dormir ella y teniendo que ir a trabajar al día siguiente. Lo traía a las 5 o 6 de la mañana arrastrándolo de drogado porque el chico no se podía parar. Ella literalmente lo traía y lo metía en la cama. Y cuando ella volvía de trabajar, él se estaba despertando. Un muchacho joven, no era un adolescente. Perdido en las drogas. En esa tarea que muy pocas mujeres hacen, ahí ella aprendió la guerra. Es una tarea que no nos gusta hacer. A nadie le gusta eso. Sin embargo, ella lo hizo y aprendió la guerra. Hoy su hijo es pastor, tiene una iglesia hermosa, está creciendo y ella está al lado de su hijo. ¿Sabe qué? Su hijo se casó, tiene hijos. Ellos se llaman Juan y Wanda, los dos, el hijo y la esposa. Y ellos están sirviendo a Dios. Pero usted va a decir, ¿de dónde? Si ese chico hasta hace 5 o 6 años estaba perdido en las drogas. Hoy está sirviendo a Dios. Hace un par de años que son pastores. Levantados, ordenados por Dios y en orden. Tienen hijos chiquitos, sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que hizo un trabajo de conocimiento profundo del poder de Dios, como lo hizo David. El nombre de David significa amado o querido también, pero David aprendió la guerra desde muy joven. Entonces, cuando le tocó ser rey, a él primero lo ungieron y le tocó luchar muchísimo porque él fue primero rey sobre Judá solamente, varios años. Y en ese tiempo estaba Saúl. Después que Saúl murió, le costó a él ser rey de toda la nación. Después que fue rey de toda la nación, tuvo que pelear con los filisteos. ¿Cuántos conocen más o menos la historia de David? ¿Verdad que sí? Él tuvo muchas guerras, mucha sangre en sus manos, pero él amaba a Dios.
Saben que yo me estremezco cuando hablo esto, porque a nosotros Dios nos habló, a mi esposo que no está con el Señor desde hace 5 años, y a mí, y nos dijo: ustedes no me van a edificar casa. Y a mí me dolió, porque yo dije: Señor, si yo te amo, nosotros te queremos. Y el Señor dijo: no, va a ser tu hijo, mi hijo Cristian, va a ser tu hijo. No porque tenga mis manos manchadas con sangre, sino porque Dios dijo no. En el caso de David, Dios le dijo: a vos te voy a hacer una casa. A vos. Vos no vas a seguir viviendo en tiendas ni en casas de madera. A ti, rey, reina, te voy a edificar una casa. ¿Qué quiere decir? Voy a establecer tu familia. Te voy a dar una familia que ame y que sirva a Dios. Te voy a dar un esposo que esté contigo. Te voy a dar una esposa que te acompañe y no te sea tropiezo. Te voy a dar hijos que amen a Dios. ¿Por qué? Porque aprendiste la guerra cuando nadie quería. Cuando te tocó hacer esas redadas para buscar tus hijos, cuando te tocó llorar toda la noche porque tu marido no volvía, cuando te tocó orar por tu esposa porque tu esposa no quería saber nada con las cosas de Dios, cuando te tocó que tus hijos se enfermaron, y a nadie le gusta estar en los hospitales, cuando te tocó que tu mamá o tu papá se enfermaron y tus hermanos te dejaron solo y a vos te tocó cuidarlos, limpiarlos, cambiarles pañales. Yo lo sé. Sí, no es fácil cambiarle el pañal a un adulto. Yo tuve mi mamá en esa situación 3 años, hasta que el Señor se la llevó. Y no es lindo, pero era mi mamá. A nadie le gustaba hacer la tarea. Por más que yo tenía una empleada que me ayudara, a mí me tocó. Era mi mamá. A nadie le gusta hacer esas cosas, pero ahí es donde aprendemos la guerra. En las situaciones difíciles aprendemos la guerra. Entonces el Señor nos dice a nosotros: no hace falta que me edifiques templo, porque yo te quiero bendecir. Yo te quiero entregar una casa, te quiero entregar una familia, te quiero entregar una bendición grande. Te quiero dar todo lo que tu corazón anhela. No es necesario que me edifiques un templo para mí, porque yo quiero vivir en tu casa. Yo quiero estar en ese templo, en esa casa. Pero tu hijo, que viene detrás de ti, que no conoce la guerra, que no conoce todo lo que vos viviste, todo lo que vos pasaste, tu hijo va a ser un hombre de paz. Miren, realmente David, él era el hijo menor de 8 hermanos, ¿sí? La costumbre siempre era que los hijos menores cumplieran esas tareas menos gratas, como dije recién. Pero él ahí aprendió. Hermanos, hay muchas tareas que a nosotros no nos gusta hacer. No solamente las que he dicho, hay muchas más. Tengo una amiga que se casó en la iglesia y apenas se casó, el marido la empezó a golpear. Al poco tiempo la empezó a golpear. No había pasado ni 6 meses. Se casó embarazada, ocultando el embarazo. Y estando embarazada, el esposo la empezó a golpear. Ella se aguantó 18 años ese calvario. Ellos iban a la iglesia, pero él se alcoholizaba y se acostaba borracho al lado de ella y quería tener relaciones, así estando así. Y ella me decía: no sabes lo difícil que ha sido. ¿Por qué? Porque no hizo guerra. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Cuando usted hace la guerra, eso se termina. Cuando usted clama,
eso se termina. Usted no tiene por qué estar padeciendo 18, 20 años el mismo tormento, ni el mismo maltrato. Haga la guerra. Haga la guerra. Aprenda en esa situación que no le gusta a pelear la bendición, a pelear la presencia de Dios en su casa, en su familia, en usted. ¿Ven la diferencia? David la aprendió. Él sabía que su Dios era todo para él. A veces nosotros sabemos que Dios está y que Él es importante, pero nosotros decidimos buscar por nuestros propios medios la solución. Y generalmente cuando hacemos eso nos equivocamos, porque no buscamos en el temor de Dios, sino buscamos con la sabiduría y con el discernimiento que Él nos da. Y yo te vengo a decir que no importa el lugar que te hayan asignado en la familia, porque a lo mejor en la familia te dieron ese lugar que tenés, ese lugar de cuidar los enfermos. Anda vos porque vos sos la que tiene más tiempo, o porque sos la más chica, o porque sos la más grande, o por lo que fuere, pero anda y hacé vos la tarea que nadie quiere hacer. Anda a cuidar a la abuela, y la abuela está agata, se mueve, ¿sí? Y anda a hacer eso. Y uno no tiene a veces fuerza, capaz que lo mandan al más flaco a cuidarle a la abuela y la abuela es grandota, ¿sí? Y la tiene que alzar y llevar y traer, pero es lo que Dios te da para hacer. Cuando pasan esas cosas, que Dios nos da tareas que ningún otro quiere hacer, es porque Él nos está preparando para la guerra. Usted no reniegue de eso. Usted no despotrique, como decimos nosotros en Argentina, que empieza a patalear y decir, esto no quiero, no quiero, no quiero. No. Tome la tarea con responsabilidad. Vaya y luche contra los osos, contra los leones, contra las enfermedades, contra las posesiones del demonio, porque cuando usted está cuidando a un enfermo hay muchos demonios ahí a la par. Aprenda a luchar, aprenda a guerrear, aprenda a tomarse de la mano de Dios y del poder de su fuerza. Amén, amén. El Señor es bueno y Él nos da tareas para que aprendamos la guerra, porque Él quiere que salgamos buenos, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos todo eso, de verdad Él manifiesta su propósito en nosotros. Mayor. Por eso digo, no importa la situación en la que estés, no importa cómo es que llegaste a ese estado. ¿Quién te mandó o no te mandó? O si te tocó directamente hacerlo. Pero si Dios está en el asunto, Él va a ser glorificado. Y el propósito en tu vida va a ser cumplido. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí el propósito va a ser cumplido. Cuando David asumió el liderazgo de su nación, tuvo que enfrentarse con muchísimos conflictos. Eso lo dijimos hace un momento. Y de verdad que eso causó que él estuviera todo el tiempo ocupado en llevar paz a su nación. A raíz de eso, cuando él viene y le dice a Dios, yo quiero edificarte una casa, ¿qué le dice Dios? Negativo. Negativo, muchacho. Ella era un muchacho grande. No lo vas a hacer. Nosotros podemos tener buenas intenciones con el Señor y decidir hacer tareas que Él no nos ha pedido. Él nos ha pedido construir un templo, una habitación para Él en nuestra casa. No nos ha pedido otra cosa. No nos ha pedido lujos, no nos ha pedido nada de eso. Hay personas que tienen que luchar más que otras con el fin de facilitarle la vida a sus hijos. En el caso de David, él tuvo que luchar para facilitarle la vida a su hijo. Cuando el Señor nos dijo a mi esposo y a mí que nosotros no íbamos a construirle casa a él, la iglesia nuestra es una iglesia alquilada, es un lugar sencillo. Cuando él dijo eso, a mí me dolió, porque yo había servido a Dios desde muy pequeña
Yo tenía 9 años cuando iba con mi mamá a las villas. En Argentina las villas son como los lugares de desplazados, como los barrios de desplazados acá, ¿sí? Donde hay mucha gente que vive mal. Yo me acuerdo que tenía 9 años y en la esquina se peleaban los borrachos. Un día vimos un asesinato. Otro día llegamos y el papá de una de las chiquitas que iba a la hora feliz, a la escuela bíblica, se había ahorcado y la niña lo encontró. O sea que vivimos cosas tremendas llevando el mensaje del Señor, ¿sí? Desde pequeña servía a Dios. Entonces yo pensaba que por haber hecho eso, Dios me iba a permitir construirle la casa. Pero Dios me dijo que no, que Él me iba a hacer una casa a mí, que Él iba a construir una casa para mí, y lo hizo. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios le dice a usted que va a construir una casa para usted, está estableciendo su familia con los cimientos estables que solo Él puede hacer. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende? Miren cómo termina esta parte. Dice, yo le seré a él padre, hablando de Salomón, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. No lo iba a castigar como Dios, lo iba a castigar como hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando Dios te dice, no vas a hacer eso, porque yo no te lo he pedido, pero sí te he pedido que busques mi rostro cada día, que cada día me busques, que hagas la guerra que te corresponde. Cuando haces eso, Dios te da promesa y te dice, no solo vos, también tu casa, tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos, todos servirán al Señor, porque para todos es la bendición. Alabado sea el Señor, le damos gracias a Él. Quería leerles otro pasaje también que está acá. Se los leo yo directamente, si no lo busquen ustedes, porque es cómo termina la historia. Hasta ahí el Señor le dijo, basta David, yo te hago casa y yo te establezco. Yo establezco mi reino, o sea, establezco tu reino, pero establezco mi reino en el tuyo. Porque no se puede establecer nada si el Señor no está en el medio, ¿sí? O sea, yo establezco mi reino en tu reino. Capaz que estás planeando algo especial. Yo veo que en este lugar hay mucha gente que tiene emprendimientos, eso lo puedo ver. Muchos de ustedes tienen emprendimientos, negocios que han comenzado, ¿sí? Que han comenzado, y muchos de ustedes a veces es como que ven que eso está ahí, que da vuelta y que no se está viendo más ganancia de la que se tenía que ver, ¿verdad? Yo he sido comerciante toda mi vida, así que yo sé de eso. Pero el Señor les está diciendo hoy que si están haciendo bien las cosas, si están teniendo la guerra que tienen que tener, eso va a crecer. Y el Señor va a establecer su presencia en los negocios, porque sabe que el negocio que usted tiene es el negocio que Dios le da. Para que usted sea prosperado, usted tiene que ser siempre obediente. Bueno, esta es una parte que lo voy a decir porque veo que la mayoría acá van a tener empresas que no las tienen. ¿Sabe por qué? Porque les está faltando una pata. Ustedes son generosos en ofrendas, pero también tienen que ser obedientes en diezmos. Tienen que ser obedientes en diezmos. Sí, eso no lo tomen, por favor, no es el tema hoy tampoco, pero yo veo los negocios, los estoy viendo. Usted quiere prosperar, sea generoso. Sea generoso con el que no tiene, sea generoso con la casa de Dios, sea generoso con el que pasa cerca de su casa y no tiene nada, y sea obediente. Dos cosas. Obediente en qué? En los diezmos y en las primicias, que son cosas que Dios ha establecido en su palabra para que las hagamos. David era sumamente generoso con Dios, y era tan generoso que él quería hacer eso. Él sabía que nada de lo que él tenía era propio.
Él sabía que todo lo que él tenía era porque Dios estaba con él. Si algún día Dios se retiraba, su espíritu se retiraba de él, él sabía que él iba a quedar en ruina. Y yo lo sé, porque cada negocio que yo he emprendido, si Dios no ha estado en el medio, no podía prosperar. Solo cuando Dios estuvo en el medio y yo fui obediente, generosa y obediente, Dios prosperó el negocio. ¿Sí? Porque es una regla y Dios no es mentiroso. Él siempre dice las cosas que van a pasar y Él nos da indicaciones muy claras. Miren lo que pasó cuando ya David estaba grande y ya estaba cerca de morir. Dijo David, ya él había juntado hierros, madera de cedro, bronce, había traído mucho hierro para clavos, dice, sí, madera, todo lo que hacía falta para la casa. Ahí dijo David, como un pensamiento propio, Salomón, mi hijo, que era su sucesor. Salomón significa el elegido. Salomón era el elegido por Dios para ser el sucesor de David. Estamos hablando de padres y de personas adultas, la mayoría, salvo los niños que están acá. Pero para ustedes también, niños, es la palabra, los jóvenes. Porque todos ustedes van a tener familia. Y las familias que ustedes tengan va a depender de lo que ustedes planifiquen hoy. ¿Sí? Hoy ustedes tienen la capacidad de elegir, Dios se las ha dado. Entonces, cuando ustedes decidan, que sea en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer todo lo que les corresponde hacer. Porque a lo mejor no tienen un papá y una mamá que ha luchado por ustedes. Pero para los adultos que estamos acá, para los más grandes que la estamos peleando por nuestros hijos, ¿sí? Yo ya tengo nietos y la sigo peleando por mis hijos, por mis nietos y por los hijos de los hijos de los hijos, ¿verdad? Porque esa es la tarea de todo cristiano. Bueno, David, él pensó lo siguiente: Salomón, mi hijo, es muchacho, es joven y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Yo, por la edad que tengo, estoy más cerca de la muerte que mis hijos, que son más jóvenes que yo, y que mis nietos. ¿Qué preparativos estás haciendo para tus hijos, para tus nietos? Preparativos en abundancia. Y no estoy hablando de lo natural, estoy hablando de lo espiritual. ¿Qué preparativos estás haciendo para tu familia? ¿Qué le estás dejando de legado a tu familia? Porque nosotros los padres tenemos la obligación de dejar legado. Un legado no es lo mismo que una herencia. Herencia dejamos, pero legado, el legado es algo por terminar, es algo para continuar. ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿Cuál es el legado que ellos van a tener cuando crezcan? Es más, desde ahora que son bebés, mientras ellos son niños pequeños, ¿cuál es el legado que les das? Dios nos está llamando a pensar hoy. Nosotros hacemos la guerra a los padres, ¿sí? Y los abuelos, porque nunca dejamos de ser padres. Aunque seamos abuelos, vamos a ser padres hasta el día de nuestra muerte, y aún después de nuestra muerte van a decir de nuestro hijo, de mis hijos, Cristian, Denise, Anabel, son hijos de Fernando y Ana. ¿Qué legado estoy dejando? ¿Cuál es la herencia? La herencia, el conocimiento de Dios, la herencia en lo natural, una casa, un auto, o nada. Natural, puede ser. Pero ¿qué legado dejo? Algo por continuar, algo que aún no se terminó. En el caso de Salomón, aún no se había hecho. Hermano, Dios está llamando a pensar
Ahí dice David, mi hijo es muchacho, él es joven, él no tiene demasiada fuerza, él considera que su hijo no es lo suficientemente fuerte, porque su hijo no conoció la guerra como la conoció él. Yo sé que mis hijos no conocen la guerra que yo conocí. Ellos no tuvieron que luchar mis luchas. Yo a veces pienso que desde el día que nací yo soy una luchadora, porque yo nací y no respiraba y mi mamá se desesperó, el médico se desesperó, las enfermeras se desesperaron. Mi mamá estaba bien, yo no respiraba. Llegó mi mamá, estaba azul, cianótica, y ya me estaban por dar por muerta. Y no sé qué hizo el médico, algo que se le ocurrió, una inyección de no sé qué, que me pusieron en el corazón y yo respiré. Desde ese día hasta acá, todo es lucha. Y el día que yo me muera voy a descansar. Pero yo entendí que mi guerra empezó ese día. Mi guerra por sobrevivir. Después me enfermé, fui muy enfermiza de chica. A los 18 años tuve aparte de un par de intentos de suicidio que tuve por ahí, tuve realmente una enfermedad que me faltaba el aire y me estaba muriendo, y yo sentí que Dios me llamaba. Que me decía, Anita, y yo estaba, usted sabe cuando uno es adolescente, haciendo cualquier cosa con mi vida. Y yo dije, Señor, perdóname, lo único que alcancé a decir. Yo ya conocía a Dios. Señor, perdóname. Y Él me perdonó y me dejó vivir. Cuando nació mi segunda hija, casi estuve muerta también. Hace unos años, en el 2014, tuve una pancreatitis, que la doctora que me atendió le dijo a mi marido que yo iba a vivir a los sumos 5 días. Y acá me ve. ¿Cuántos años después? Estoy acá. Y yo siempre digo, mi esposo que estaba tan sano, él se lo llevó sano. Pero a mí me dejó con algún propósito, porque mi vida empezó con lucha. Y yo estoy segura que esa lucha va a continuar mientras yo viva. Y hasta el último día, cuando yo esté cerrando mis ojos, voy a seguir estando en esta tarea. Pero Dios me ha dejado estar por algún propósito especial. Y es porque yo tengo que transmitir que la vida del cristiano es para alabar a Dios. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, hacemos la guerra. Cuando hincamos nuestras rodillas por nuestros hijos, hacemos la guerra. Cuando salimos a buscar a los perdidos, hacemos la guerra. Cuando venimos al templo, hacemos guerra. Porque ¿quién se levanta contento a la mañana? Dice, me voy a bañar, me voy a arreglar. Alguno, bueno, ahí un hermano dice que sí. En cambio otro dice, hay que cambiarlo este chiquito, a ver, traerlo al nene, vení. No, vos bañalo, cambiar el pañal, yo me peino, me baño. Porque es así o no es así la vida, ¿verdad que sí? Entonces, todo es guerra. Usted se levanta a la mañana para ir a trabajar. Yo, como les digo, soy comerciante desde hace años. Y a nosotros, ¿qué nos enseñaban? En el primer empleo que tuve, tenía un jefe que decía, ustedes se levantan con el no ganado. Miren cómo me entusiasmaba. ¿Sí? Ustedes se levantan con el no ganado. La ganancia de ustedes al empezar el día es no. Cuando termina el día, usted tiene que tener más sí que no. O sea, tiene que tener más venta que... Y así es, así es. Cuando nosotros nos levantamos, el enemigo también se levanta. Mejor, él ni siquiera durmió, ¿no? Pero nosotros, mientras dormíamos y descansábamos, el Espíritu de Dios nos ministraba y nos enseñaba la guerra. Entonces, cuando yo me levanto y me pongo a alabar, a adorar y me pongo en conexión con el Señor, Él me está dando la victoria para ese día. Amén, amén, gloria al Señor. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Miren, dice que David dejó las cosas. Dice, la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. ¿Sabe qué, hermano? La casa que usted está edificando o que usted está dejando que su hijo edifique tiene que ser magnífica. O sea, su hijo no puede ser un hombre mediocre o una mujer mediocre.
Yo no estoy diciendo que su hijo va a ser presidente, que si es presidente mejor, porque acá seguramente hay varios que van a estar en política dentro de unos años, pero no todos. Yo siempre digo, si su hijo va a ser presidente, gobernador, concejal o empresario, está bien, pero si va a ser zapatero de la esquina, que sea el mejor, porque el ser empresario no quiere decir que sea el mejor. Si es profesional, que sea el mejor, en lo que sea que decida. Y si no va a estudiar porque no quiere, porque no puede o porque usted no lo puede hacer estudiar, que sea el mejor vendedor, que sea el mejor zapatero, que sea el mejor empleado, que sea el comerciante más honesto de toda la región, que la gente diga, me voy a ese negocio porque ahí me tratan bien, no me roban, me dan bien el peso y me dan bien el vuelto. Entonces, que sea el mejor. Eso es edificar, eso es dejar un legado para que los hijos sean buenos hijos, para que los hijos construyan el templo de Dios. Él le dejó todo para Salomón. Dice, David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. ¿Qué preparativos ha hecho usted? ¿Qué preparativos ha hecho? Pensemos. ¿Ha hecho alguno o todavía no tiene preparativos? ¿O no pensó que tenía que dejarle algo a su hijo? Porque nosotros los padres pensamos habitualmente que tenemos que dejarle materiales, cosas materiales a los hijos. No pensamos en el legado espiritual. Y lo más importante que usted le deja a su hijo es el legado espiritual. Si su hijo no estudió, no fue empresario, no fue lo que fuere, que sea la mejor persona de la cuadra, que sea la mejor persona. Y así su hijo no vaya a la iglesia, mire lo que le estoy diciendo, así su hijo no vaya a la iglesia, que donde sea que esté sea reconocido por ser una buena persona, porque si es cristiano va a ser una buena persona. ¿Se entiende lo que digo? Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de ti. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, Salomón, un hombre de paz. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en todos sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Hasta el día que usted se muera, hasta el día que usted se muera, hasta ese día le va a decir a su hijo, hijo, te estoy dando lo más importante que tengo, que es mi vida espiritual. Te estoy dejando lo más grande que tengo, que es mi vida espiritual. No tengo más para darte. Vivimos en una casa alquilada, a lo mejor que ni siquiera es nuestra, no sabemos. No conozco la situación de ustedes, pero donde sea que usted vive, no se preocupe por lo material. Preocúpese por dejar un legado, algo importante para su hijo. Algo que su hijo cuando sea grande se acuerde. Con los años que tengo muchos, mi mamá me decía que lo más importante era servir a Dios. Ella me hablaba de misiones, me hablaba de países, ella era una marquesa. Entonces ella me hablaba de lo importante que era llevar el evangelio a las naciones. Y yo no lo pude hacer hasta hace 10 años. Hasta el 2010, que fue cuando empezamos con mi esposo a salir. Hasta ese momento yo nunca lo había hecho. Pero ella dejó eso en mí.
lo dejo en mi hermano. Mi hermano es un hombre que viaja por el mundo llevando el mensaje de Dios. Él es médico y él enseña a las familias a vivir como Dios manda. Él es médico psiquiatra, un médico de locos, dirían algunos, loquero. Pero él hace eso con su esposa. ¿Por qué? Porque hubo una madre que sembró en nosotros la necesidad de hablar de Cristo, de evangelizar, de buscar al que se había perdido y de instruir al pueblo. Deje algo para sus hijos. No le deje solo deudas. Trate de no dejar deudas. Trate de tener sus cuentas al día para que su hijo, el día que usted no esté, no tenga nada que pagar. Pero no deje deudas en lo espiritual tampoco. Que no sea que cuando usted no esté, su hijo tenga que estar aprendiendo lo que usted no le enseñó. Porque eso es una deuda. El Señor nos llama para otra cosa, hermano. El Señor nos está llamando a preparar el camino para nuestros hijos. Lo más importante que un matrimonio, una mamá o un papá tienen son sus hijos. En este tiempo en el que hay muchas mamás solas, cabezas de hogar, yo trabajo con ellas en Argentina y es muy difícil la tarea, ¿sí? Porque muchas veces son jóvenes y están en medio de situaciones de violencia y de droga y es complicado trabajar así. Pero si una mamá entiende que Dios su Padre está con ella y está siendo su esposo, ella puede dejar un legado para su hijo. Porque no importa en qué situación estés ni la que te toque pasar. Lo que importa es lo que viene después. Dios nos ha llamado para tener un futuro y una esperanza. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y Él está acá. Y Él quiere hablar a nuestro corazón. Él quiere que entendamos en nuestra mente. Él quiere que nuestro espíritu se conecte con Él y entendamos la responsabilidad de nosotros como padres de dejar un legado para nuestros hijos, de dejar el material, de dejar todo lo necesario para que nuestros hijos sean buenos cristianos, buenos hijos, porque cuando seamos viejos los vamos a necesitar.